Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial que antes de presentárselos, quiero que sepan que él no es un adivino. No te va a decir lo que va a pasar y lo que él hace es leer las estrellas de manera interpretativa con un mapa que existe desde el momento en el que tú naciste. ¿Ya? Mi invitado de hoy estudió filosofía, cuestionó la astrología desde la razón, la investigó a fondo y terminó convirtiéndose en uno de los astrólogos más precisos y honestos con los que yo personalmente me he topado. Julio no te va a decir lo que quieres escuchar, te va a mostrar lo que dice tu carta. Así que sin más, Julio, bienvenido. Hola Karen, es un placer. Y antes de hablar de cartas y planetas, cuéntanos quién eres tú, Julio. Julio Duque es muchas cosas. A lo largo de mis 70 años he recorrido la vida por diferentes estadios, por diferentes personas y por diferentes situaciones que realmente pienso que me han enriquecido la vida y el poder orientar a las personas con ese bagaje de conocimientos que he podido recoger en el transcurso de los años. Básicamente, soy filósofo y me eduqué con sacerdotes, con curas, desde el colegio hasta la universidad. Y haciendo mi tesis de grado decidí hacerla sobre ciencias ocultas para demostrar que la astrología es falsa. Ese era el objetivo de la tesis. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Qué fue lo que te hizo pensar? Más o menos años de estudiar muy seriamente el tema, eh, decidí hacer unos experimentos astrológicos. Yo tenía en ese entonces 23 años de edad, ahora tengo 70. Vengo de una familia numerosa, una familia muy numerosa, y es costumbre de la familia anotar la fecha de nacimiento, la hora del nacimiento, las mujeres de la familia, el color de los ojos, el primer día que caminó, el primer día que le cortaron las uñas, una serie de detalles que se anotaban en hojas eh, y las manejaba la mujer más vieja de la familia, mantenía ese libro con la información. Y ante esa información tan valiosa para la astrología, decidí de entre mis primas coger un ramillete de ellas que eran más o menos de la misma edad, más o menos de la misma edad, no, menores que yo, y empezar a hacer una investigación. ¿Y de qué era la investigación? La investigación era que con toda la teoría que había aprendido, determinar más o menos la fecha en que ellas, que estaban casaderas, muchas de ellas, en la época mía, las mujeres que estaban entre los 18 y 22 años, si después de 22 no se habían casado, pues decían que se había quedado. Era una quedada, era la palabra que se usaba. Entonces tenía un grupo numeroso de primas más o menos sobre esa edad y saqué las fechas y horas de nacimiento de ellas y calculé con mi padre que porque todavía vive mi padre, tiene 94 años, es un hombre muy divertido y muy dinámico. Le propuse que guardáramos las predicciones que yo iba a hacer, que las anotáramos en unas hojas y él las guardara con el paso del tiempo, las mirábamos. Era alrededor de los 23 años, como te digo, y cogimos a 5 o 6 que estaban en la edad de merecer, decían acá en la tierra mía, y yo calculé con la teoría que había aprendido las fechas de matrimonio de ellas. Y hice el análisis y de paso dije que esa no se iba a casar. Pasados unos 4 o 5 años en los que yo ayudaba y trabajaba con mi padre en comercio y todo, eh, se guardaron esas fechas y revisamos y quedé sorprendido al darme cuenta que en todas se había acertado, no la fecha exacta, como decir el 23 de noviembre de 1973, no, pero sí no, entre noviembre y diciembre del año 73 se casa fulana. Entre febrero y marzo del año 84 se casa sutana. Wow. Y todas fueron acertadas. Yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido. Yo dije, ¿cómo es que va a ser posible esto? Y me di cuenta que es que la astrología que emiten los medios, que emiten el periódico, sacaba el horóscopo, y yo decía, ¿cómo va a ser posible que una persona de Aries, todos los de Aries, por ejemplo, tengan el mismo horóscopo ese día? Eso no es lógico. Y me di cuenta que es que no es así. Es que eso depende de la fecha y hora de nacimiento de cada uno.
Es que la astrología es un asunto individual, particular, personal. No es posible que, como dijo un astrólogo moderno hace poco aquí en Colombia, que un personaje político muy famoso posiblemente se iba a morir de cáncer. Y que como él es cáncer, pues entonces cáncer y se iba a morir de cáncer. Y dije, no, entonces todos los de signo cáncer se van a morir de cáncer. O todos los de signo Leo se los va a comer un león. No, 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 Claro. no es así, ¿entiendes? Es muy personal, muy individual y depende de muchos factores poder determinar y sacar conclusiones de una carta astral o carta natal, que no es tan fácil como parece y hay que tener un conocimiento muy amplio de muchos temas para poder ser acertado. Me emocioné con eso y empecé a estudiarla más profundamente y desde ese entonces, ya 40 y algo de años, me dediqué al estudio permanente de la astrología y de otros temas que la complementan, como la psicología, que la astrología es un sistema de psicología que tiene más de 15.000 años, muy acertado además. Y otros temas, sociología y conocimiento de culturas y de pueblos y de razas que también tienen influencia en el tema. Desde eso me puse por disciplina a estudiar 4 horas diarias de astrología. Y así lo he hecho, así lo he hecho. En todos estos años que llevo, eh, decidí como a los 32 años empezar a ejercerla. Esa es la astrología. Al principio era difícil porque no había computadores y hacer los cálculos requería de mucho estudio de logaritmos, de geometría del espacio, mucha matemática para poder lograr encontrar las posiciones astrales, encontrar el ascendente, encontrar el medio cielo. Requería de muchos cálculos matemáticos. Hacía unas 2 o 3 cartas a la semana máximo y de pronto me enamoré de una mujer que era ingeniera electrónica y tenía una habilidad para las matemáticas tremenda y decidí casarme con ella porque pues porque la quería primero que todo, pero segundo ella hacía todos los cálculos matemáticos y en vez de hacer 3 cartas astrales yo ya podía hacer 5 o 6, Claro. sí, en la semana. Ella me decía que yo la explotaba. Y en efecto, sí, la explotaba con su conocimiento matemático. Por esa época empezaron a llegar los computadores y se facilitó el trabajo, porque se facilitó en cuanto a los cálculos matemáticos de levantar una carta natal. De todas maneras, la parte deductiva requiere de mucho tiempo. Yo me demoro en una consulta astrológica atendiendo a una persona 1 hora y media, a veces hasta 2. Trabajo con personas, con seres humanos, y les dedico el máximo de tiempo posible. Pero detrás de eso hay un estudio de 4 o 5 horas de la Claro. carta. Entonces requiere de bastante atención y dedicación la profesión a la cual amo, ¿no? La cual amo. Eso te comento. Así llegué. No creía, era demostrar que era falsa y me volví astrólogo. ¿Cómo fue eso de que intentaste probar que la astrología era falsa? Pues yo estudiaba con sacerdotes, con curas. Ellos, si bien en el Vaticano está lleno de libros de astrología, si bien, como te digo, saben de qué se trata, eh, ellos ocultan eso. Ellos ocultan y quieren que todo el mundo piense que eso es falso porque la astrología le permite a las personas conocerse mucho, es una cantidad de conocimiento sobre ellas mismas y el conocimiento hace libre a las personas. Y pues estas jerarquías no les interesan para nada la libertad del ser humano. Entonces yo era inducido a que tenía que demostrar que eso era falso. Y no, no se pudo porque la evidencia me venció. La evidencia me venció. Yo me doy No. cuenta que uno hace pronósticos y salen las cosas suceden. Entonces algunos dicen, es que usted sugestiona a las personas. Y entonces les digo, bueno, hablemos hacia atrás. Uno mira en una carta natal de una persona, le dice uno, bueno, usted a los 10 años se murió su papá y la persona tiene 40 años. Y le dicen a uno, sí, sí. No fue exactamente a mis 10 años, fue cuando yo tenía 9 años y medio. No, pero pues ese es más o menos el tiempo, ¿sí? Ahora, si uno se dedica a hacer el cálculo matemático de del momento exacto en el que se va a demorar un poco de tiempo haciéndolo y todo, pues llega exacto en qué fecha fue que se le murió el papá, con muy poco margen de error. La astrología tiene muchos usos. Digamos que yo con el paso de los años me he estado dando cuenta que ahora que hablan tanto de la Matrix y de los arcontes y del demiurgo, toda esta cosa de los gnósticos, me doy cuenta que sí, sí hay una Matrix. Nacemos con una Matrix. Nacemos condicionados a hacer algo en particular. Uno no viene a hacer lo que quiera hacer.
A uno le dicen, concéntrese, medite, visualice para que usted sea lo que quiera ser. Yo quería ser Angelina Jolie y me concentré en ser Angelina Jolie. No, soy Julio, no pude ser. Yo puedo concentrarme todo lo que quiera y visualizar todo lo que quiera en querer ser el presidente de los Estados Unidos y no va a ser así, no va a ser así. Entonces, uno viene con una especie de destino manifiesto, cosa que no me agrada, porque pues yo quería que hubiera más libre albedrío. Entonces me doy cuenta que sí estamos sometidos a una matriz y que es como una especie de cárcel de cierta manera. Entonces, ¿cómo nos liberamos de eso? Conociéndonos a nosotros mismos. ¿Dónde está escrita la matriz? ¿Dónde está escrito el programa? ¿Dónde está escrito ese programa? En la carta natal. Ahí está escrito el programa. Aquí en la carta natal está escrito el programa de los seres humanos. Julio, ¿hubo algún periodo de tu vida en el que tú ya conocías todo este tema de la carta natal y seguías tomando decisiones sin consultarla? ¿Y qué pasó en este periodo? Sí, como te digo, ese periodo en el que hice el experimento, Sí. pues no había todavía cogido la confianza suficiente. Había hecho otros experimentos más pequeños y todo, no había cogido la confianza suficiente, pero obviamente ya cuando me di cuenta de la funcionalidad, pues la utilicé sobre todo para conocerme a mí mismo. Porque no podemos evitar los sucesos. Lo que viene, lo que está escrito, no lo podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es nuestra actitud ante ellos y aprender, así vamos evolucionando y vamos aumentando nuestra capacidad para estar despiertos. Y pienso que si uno se conoce a sí mismo y aprende a conocer sus ritmos, pues de pronto escapa de la matriz, de pronto empieza a escapar de la matriz, se va saliendo del programa, pero sin tener el conocimiento no es fácil, no es fácil salir de la matriz. Están sometidos. Yo le digo a una persona, mira, la semana entrante vas a discutir con tu esposo, por ejemplo, trata de respirar profundo, trata de tomarlo con calma y se le olvida. Y a los 8 días después viene y me dice, no, Julio, me agarré con mi esposo, tuve un problema gravísimo. Bueno, si hubiera podido evitar, yo pienso que el problema se hubiera podido evitar si hubiera ido al gimnasio, por ejemplo, el día anterior, que Marte estaba actuando, el planeta Marte estaba actuando, y hubiera agarrado el vagapuños y hubiera quemado toda esa energía allí. No quiere decir que no hubiera discutido con su esposo, sino que de pronto el volumen de la discusión hubiera sido menor y empezar a tener más control sobre su cuerpo emocional y pues poder ir llevando el desarrollo de la vida de una manera más tranquila. Claro, como entrar en conciencia. Sí, como entrar en conciencia, exactamente. Para eso nos puede servir la carta natal. Me consultan, por ejemplo, me ha pasado en tantos años. Yo estoy en Colombia, es un país muy Ujú. violento, es un país muy violento. Y hace muchos años yo vivía en una finca, en el campo. Me fui para el campo eh, y me empecé a cultivar productos orgánicos y hacer astrología allí, cercano a la ciudad. Allí llegaban mis clientes y una vez llegaron en una noche por mí en un carro, me dijeron que tenía que ir a hacer una consulta a un lugar lejano. Llegaron en unas camionetas. Yo les dije que no, pues que no era hora, que como así. Me dijeron, no, es que no era que me estaban pidiendo el favor ni nada, sino que me tocaba ir. Yo me puse un poco preocupado y sin embargo uno de ellos me dijo, vea, no se preocupe, profesor, así le dicen a mí, me decían, o me dicen como astrólogo, no se preocupe, profesor, que le vamos a pagar 5 veces el valor que usted cobra por una consulta. A mí me dio risa y bueno, me fui, al fin y al cabo, me fui porque no tenía salida. Resulté en un campamento guerrillero, como a unas 4 horas de la ciudad, porque este país es muy selvático y con mucho monte y muy cerca hay lugares, o había en ese entonces lugares delicados. Y me entrevisté con un comandante de la guerrilla. Él me había dicho a qué horas, me dijo a qué horas nació y todo. Allá tenían computadores, tenían de todo. Yo llevaba mi computador portátil y le hice la carta. Y él me hizo una sola pregunta. Me dijo, quiero saber cuánto tiempo me queda de vida. Esa es una pregunta que eso no se le puede responder tan fácil a cualquier persona. ¿Se puede ver en la carta la duración de la vida? Sí, se puede ver. Sobre todo para ese tipo de personas que viven en ese mundo tan violento. Marte y Plutón tienen marcas muy profundas allí. Yo había estudiado un método del astrólogo Brahman, de la astrología hindú, que tasa y mide según cada planeta y sus aspectos y su condición de fuerza, la posible duración de la vida. Me quedé mirando bien la carta y todo. Él me decía que él presentía que estaba cerca su muerte.
que una mamá, perdón, que una tía de él que sabía magia o algo así, le decía que ese año iba a morir. Yo quedé aterrado cuando me di cuenta que, en efecto, por allá unos 4 meses tenía planetas muy mal ubicados y era posible que muriera en esos 4 meses. Le dije, no tengo la certeza del 100%, pero si matemáticamente hablamos, yo diría que tengo un 80%, hay un 80% de posibilidades que más o menos en 4 meses muera. A los 4 meses bombardearon el campamento y él murió. Me aterra más que la tía hubiera dicho lo mismo, sin saber astrología, una señora del campo. Definitivamente los seres humanos estamos llenos de sorpresas por todas partes. He hecho cartas astrales de personas importantes del país que han estado en la guerra, en la política, en el campo de la moda. Muchas cartas, Karen. Yo creo que yo he hecho por ahí fácilmente unas 7.000, 8.000 cartas astrales, más o Oh, menos. wow. Me consultan sobre dinero, sobre amor, sobre salud, sobre los hijos. Hay un trabajo muy bonito que se llama sinastría, que es coger la carta de un hombre y de la de su pareja y unir las dos cartas y de ahí sale una tercera que muestra qué compatibilidades tienen, qué incompatibilidades tienen y que ha ayudado a muchas personas a resolver situaciones sentimentales que los mantenían obsesionados o desesperados. He trabajado con psicólogos, con una psicóloga en particular, trabajé muchos años. Ella le preguntaba a sus pacientes su fecha y su hora de nacimiento y entre los dos analizábamos la carta desde el punto de vista de su psiquis y, pues ella me decía que le ahorraba muchísimo trabajo porque rápidamente podía darse cuenta de por dónde tenía el complejo o la situación difícil en lo profundo de su ser y que le ayudaba mucho a resolver temas de sus pacientes, por ejemplo, porque se complementan. La psicología tiene por ahí 150 años y la astrología es un sistema de psicología también que tiene por ahí 10 o 12.000 años. Entonces se complementan mucho. Julio, qué interesante, de verdad. Bueno, y cuando viste tu carta por primera vez, ¿hubo algo que te impactó, que te llamó la atención? Pues sí, sí hubo algo que me impactó. El sol es el arquetipo del padre. El sol es el arquetipo del padre en la carta natal. No siempre, pero es el arquetipo del padre. Ujú. Y yo nací con el sol en oposición a Plutón. Le faltaban 2 grados exactamente para que la oposición fuera exacta. Y a los 2 años de edad, que es cuando corrieron los 2 grados, mi padre y mi madre se separaron. Eso me llamó mucho la atención. Cambios bruscos se han producido en mi vida por esa oposición de Sol-Plutón. Muy bruscos, cambios muy bruscos, de rumbo o de lugar más bien. De lugar, he tenido cambios bruscos. Y en esos cambios bruscos, ¿cómo la carta natal cambió la forma de ver cómo lo vivías? La verdad, me demoré muchos años en que eso sucediera, en Ujú. poder cambiar. Porque es que cambiar no es fácil. A mí me decían, por ejemplo, una señora me decía, eh, en el estudio de una sinastría antes de casarse, yo le dije, mira, él es muy ebrio, toma mucho licor, viene con esa inclinación. Me decía, no hay problema, profesor, yo lo cambio. Yo lo cambio. No, no lo cambió. Nadie cambia a nadie. Ujú. Es un error inmenso. Uno como convive con una pareja, aceptándola tal y cual como es, no como uno quiere que sea. No como uno quiere que sea. Es que yo quiero mucho a Ramiro, pero si tuviera los ojos de Pacho, el pecho de Fernando, la cola de Fernando, uy, y los ojos de tal. No, 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 ese no es Pacho. Ese no es tú, ese no es el que quieres, no quieres a Ramiro, quieres a otro. Puede cambiar a las personas con facilidad. Y uno no es fácil de cambiar porque uno viene, como te digo, muy programado. Se encarga la sociedad de programarlo, se encargan los medios de programarlo, de manera tal que por eso existe la publicidad. Sí, sale una mujer hermosa lavándose los dientes con Colgate, con una sonrisa preciosa, y uno va al supermercado y hay 10 marcas y la única propaganda que ha visto es la de Colgate. Compra Colgate, ¿sí? O la marca que sea. Por eso es la publicidad, para manejar la mente de las personas. Somos muy fáciles de manipular. En la política, por ejemplo, nos llenan de odio los de derecha contra los de izquierda. Y yo he visto políticos de alto nivel que son uno de derecha y otro de izquierda y son íntimos amigos, mientras el pueblo se está matando abajo por ellos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, somos muy manipulables. La libertad empieza por el conocimiento de uno mismo. Y el mejor mapa, la mejor guía para conocerse uno a sí mismo está aquí en la astrología. Entonces podríamos decir que muchas veces en las lecturas que tú has hecho astrológicas has podido interpretar lo que las personas sienten, pero se les dificulta decir con palabras. Sí, sí, por supuesto.
También es muy importante, por ejemplo, me he dado cuenta que las personas mandan a hacer la carta de sus hijos. Entre más pequeño sea el niño, más rápido se mande a hacer la carta hasta un niño, más fácil es orientarlo a que ese semillero que trae, esas potencialidades que trae, se desarrollen plenamente. Esas semillas amargas que trae también, porque en el jardín hay de todo tipo de semillas, se puedan ir controlando. Entonces, una carta astral es muy importante hacérsela a los hijos. Es muy importante hacerle la carta astral a los hijos. Yo tengo 5 hijos y todos ya pues mayores, son muy cercanos a mí. Y las mamás me dicen que yo les hice trampa, que porque como yo sí los conocía, totazos, los conocía muy bien, pues fui muy allegado a ellos. En ese entonces, por ejemplo, hace 50, hace 40, hace 35 años, hace 35 años, una niña que le contara a sus padres que había tenido su primera relación sexual, eso era algo muy tabú. Nunca se lo decían al padre, se lo decían era a la mamá. Y mis hijas mayores, cuando tuvieron su primera relación sexual, hablaron fue conmigo, no con las mamás. Cosa muy particular esa, ¿no? Particular. Porque uno aprende a conocer a sus hijos muy bien. Por ejemplo, para hacer una sociedad, si la persona conoce la fecha de nacimiento de su socio, puede investigar mucho sobre él. ¿Qué tipo de socio va a tener? Y así va generando utilidades, porque la carta habla de todos los factores, del papá, de la mamá, del marido, de los hijos, de los negocios, de su proyección social, hasta dónde va, hasta dónde viene programado, hasta dónde es su avance en la vida, cuáles son las habilidades que tiene. Imagínate saber desde bien pequeño que un niño tiene habilidades para la música, que tiene habilidades para la escritura, o que las ciencias sociales, o que las ingenierías, o algo. Eso son cosas que ayudan mucho, realmente. Ayudan mucho, realmente. Poco a poco se va cambiando. Fíjate que, por ejemplo, hace no más 300 años o 200 años tener baño en la casa solo los reyes lo tenían y ahora lo tiene la mayoría de la humanidad tiene baño en su casa. Entonces sí, Sí. poco a poco se van realizando cambios eh, que permiten la mejora del ser humano. Qué interesante, Julio. Entonces, retomando lo de la sinastría, podríamos decir que también se puede hacer no solamente con parejas, sino también con socios o con futuras personas con las que uno piense hacer un negocio. La sinastría se puede hacer también con socios, por supuesto que sí. Mm. Yo puedo hacer una sinastría con socios. También uno, por ejemplo, tuve una experiencia, Aquí en Colombia hay animales que caballos de paso se llaman, de paso fino. Y cuando vivía en el campo, un vecino criaba caballos y le dije que hiciéramos un experimento de, dado lo que se demora la gestación de un animal de estos, eh, para inseminar una yegua. Y lo hicimos. Y el potrico nació muy bonito y todo, y me acuerdo que él me dijo, bueno, yo no le voy a pagar nada ahorita, pero le doy el 20% de lo que venda el potro a los 3 años. Es cuando venden los potros que ya se ve si el potro es bueno o no. Aquí un potro más o menos bueno de 3 años, sin que sea pues una gran maravilla, sino un potro bueno en ese mundo de los caballos, puede valer 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, un potro. Pues en efecto, el señor vendió el potro a los 3 años, muy bien vendido, y con eso me pude comprar un carro que tuve allá en la finca, que me ayudó mucho, una camioneta que me ayudó mucho, con la parte que me correspondió porque el animal salió muy bonito. Esa es una experiencia que tuve también al respecto. Se Qué programó. increíble. Mira, Julio, hay personas que leen su horóscopo, pero ellos no se sienten identificados con su signo como tal. ¿Qué les dirías a estas personas que no se sienten identificadas con lo que ellos leen usualmente en el horóscopo o información que hay en línea? Cuando leen su signo en el periódico, por ejemplo, es que imagínate tú esto, por ejemplo, yo soy Piscis particularmente. Ujú. Entonces, que salga en el horóscopo o algunos astrólogos modernos que están diciendo que porque Júpiter está en Cáncer, le está haciendo trígono a los Piscis y que entonces es la gran oportunidad de los Piscis y que todos los Piscis van a tener un año muy bueno y que Piscis la maravilla y que Piscis ya salió de las dificultades. Entonces yo me pregunto, en Gaza, que están bombardeando Gaza, ¿no hay piscianos? No, Claro. ni una sola persona de Gaza es Piscis y lo que le están cayendo son bombas. Lo que le están cayendo son bombas. O en la Segunda Guerra Mundial, Alemania la bombardearon toda. Los ingleses pasaron como una planadora por encima de Alemania bombardeando. Y allí en ese momento no había de todos los signos.
todos los signos. O, por ejemplo, ahorita que está en una cárcel, no hay Piscis, no hay nadie de Piscis hoy, que Júpiter está en Cáncer, bueno, ya pasó a Leo, pero que Júpiter está bueno, eso, Júpiter está en Leo ahorita. No habrá nadie de Leo preso. Y en la cárcel no veo que estén llenos de oportunidades, de posibilidades de desarrollar su vida y todo eso, ¿no? Porque es individual, es individual. Entonces, eso de los periódicos, pues lo único que hace es atentar contra la astrología, contra la verdadera astrología, que tiene muchísimos enemigos. Muchas personas, a mí me llegan, por ejemplo, personas que es absurdo, ¿no? Es absurdo. La astrología es falsa. ¿Por qué? Porque yo creo. ¿Pero has estudiado astrología? No, nunca la he estudiado, pero eso es falso. Ni una astróloga bonita que le den la oportunidad de explicarle. No, no, se necesita una oportunidad. El que la pierde es él. El que la pierde es él. Claro, sí, sí. Bueno, y ahora cuéntanos cómo es tener una sesión astrológica contigo, para una persona que nunca ha tenido como esta experiencia. ¿Cómo es desde que llega hasta que se va? La persona lo primero que hace es ponerse en contacto conmigo y darme su fecha, hora y lugar de nacimiento. Yo con esos datos pido un tiempo prudencial, depende cómo esté mi consulta, para estudiar la carta. Porque yo no soy adivino, soy astrólogo, ¿sí? Yo no puedo darle el número de la lotería a nadie, ni el número del chance. Si lo supiera, lo compraba yo y me lo ganaba yo, la lotería. No, no, no. Entonces, yo estudio la carta y antes hacía consultas personales. Hoy en día la gente se mueve menos, viaja menos seguramente entre la ciudad por las congestiones y todo. Entonces las hago así por el WhatsApp, por una llamada de WhatsApp o por un Meet. Le muestro el gráfico de la carta. ¿Qué es lo que usualmente las personas preguntan cuando llegan a tu consulta? Hay mucha clase de preguntas, pero lo más usual, tanto hombres como mujeres, es por su situación amorosa. Luego los hombres se interesan mucho por su trabajo, por su economía. Hoy en día también las mujeres. Hoy en día, últimamente las mujeres también se preocupan mucho por su trabajo, por su economía, por cosas muy personales. Eh, a veces vienen a preguntar por algún hijo que tenga problemas. Particularmente hay una cosa, Karen, que es lamentable por la ignorancia. La gente no llega a la astrología porque tuvieron un bebé y quieren conocer su futuro, que es cuando más se debería llegar. Cuando más se debería llegar. El mejor regalo que le puede hacer una persona a otra que haya tenido un hijo recién nacido es regalarle una carta natal. Ese es el mejor regalo que puede haber. Generalmente es cuando tienen problemas. Sí, cuando tienen problemas se acercan al astrólogo cuando están confundidos, cuando no saben qué pasa. El astrólogo es una orientación, una ayuda muy interesante para los momentos difíciles de las personas, sobre todo si uno maneja también otros temas de los seres humanos, como la psicología, por ejemplo, y como experiencia de vida, ¿no? La experiencia de vida en el trato con la gente. Yo veo pues, que hay astrólogos, con todo respeto, ahorita salen astrólogos de 20 años de edad, que son astrólogos. Niñas o niños que no han pasado ni siquiera los 30 años, ya que están haciendo consulta astrológica. ¿Con qué experiencia? ¿Con qué experiencia se atreven a eso? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Julio, ¿cuál crees que puede ser la pregunta más importante que una persona puede hacerse sobre sí misma y que la carta natal puede responder? La pregunta más importante que se puede hacer una persona sobre sí misma. Pues yo diría que la pregunta más importante, ¿cuál es mi misión en la vida? Esa respuesta la tienen los nodos de la luna. Los nodos en la carta astral nos dan esa respuesta. ¿Hacia dónde debo dirigir mi destino? Que generalmente es un lugar que nos saca de nuestra zona de confort. ¿Qué requiere una persona para tener una consulta astrológica? En cuanto al trabajo mío, antes que cualquier cosa, que primero que verificaran bien su hora, que es clave, ¿no? Es clave. Aunque hay métodos para verificar la hora. Con la experiencia uno en el rostro a veces está la hora de las personas, curiosamente. Bueno, y ya para ir terminando, Julio, ¿podrías decirnos una persona que quisiera hacerse como una consulta astrológica contigo, por dónde comenzar? Si por la revolución solar, la sinastría, la carta natal. ¿Nos podrías dar como un consejo con eso? La astrología parte de la carta natal. Ya después de la carta natal, entonces miramos a través de unas técnicas, progresiones, direcciones, tránsitos, que se refiere a cómo se va a desarrollar el destino en los próximos 6 meses o en el próximo año de vida.
cómo se va a desarrollar desde todo el punto de vista. Entonces, para eso se utilizan técnicas. Y ahí las personas que se están acercando al cumpleaños, se utiliza la revolución solar, que marca la pauta del año en particular, desde la fecha del cumpleaños hasta el próximo cumpleaños. Eso es, son técnicas astrológicas que nos permiten orientarnos y tener una visión de lo que viene, de lo que viene. Bueno, Julio, muchas gracias, de verdad. Creo que mucha gente que nos está escuchando hoy se va con algo que no esperaba encontrar acerca de este tema de astrología. Para todos los que están escuchando, si algo de lo que Julio dijo hoy les movió por dentro, una historia, una frase, bueno, no lo dejen pasar. Es una invitación. Los invito a seguir a Julio en sus redes sociales, las vamos a dejar aquí abajo y los invito vamos a conocer más de su trabajo y si sienten que están listos a dar el paso y sacar su carta natal con él, el link va a estar en la descripción. Recuerden que no es un horóscopo, no es algo genérico, es el mapa personal de cada uno de ustedes y el que existe desde el momento en el que llegaron a este mundo. Y nada, esto fue Frecuencia del Cambio. Nos vemos en el próximo episodio.